nombre de la patria, se abre la sesión. Vamos a pedir al señor secretario que dé lectura de la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un documento elaborado por don Edison Pincheira Palma, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Rancagua. Este ha sido remitido por la Comisión de Minería y Energía para conocimiento de la Comisión Investigadora. Asimismo, hemos recibido dirigido a la diputada Chicartiniz. Sí, un oficio del jefe de bancada de Renovación Nacional, mediante el cual nos comunica que el diputado Leonel Romero, ¿cómo está, senador? Buenas tardes. Reemplazará para los efectos de la sesión del día de hoy a don Gonzalo Fuenzalida. Y en los mismos términos, don Carlos Ignacio Kucher nos acompaña en reemplazo de don Jorge Durán. Terminada la cuenta, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. El acta de la sesión primera ordinaria se ha aprobado por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la segunda sesión ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Y vamos a suspender la cuenta para dar un tiempo a que llegaran algunos de los invitados, pero ya llegó el senador Pizarro, a quien le agradecemos que esté acá, entonces propongo iniciemos inmediatamente la sesión. ¿Parece? ¿Sí? Senador, por favor, le pido póngase ahí. Una ubicación más central. Es que con tortícolis sí. Don José. Muchas gracias, senador. El objeto de esta sesión, como lo habíamos definido en el plan de trabajo, era poder escuchar, por una parte, a los diputados que propusieron el proyecto que finalmente fue la ley 21.076 y, por supuesto, poder escuchar a los senadores, miembros de la Comisión de Minería y Energía de ese momento, que fueron quienes hicieron la tramitación, el segundo trámite constitucional de este proyecto, donde, a propósito de la polémica que ha sido el tema de los medidores, hemos visto se generaron las principales modificaciones, por no decir todas las modificaciones, que el proyecto de ley tuvo, que finalmente generaron varios de los efectos que hemos conocido durante los últimos meses. Entonces, como no ha llegado a ninguno de los mocionantes, prefiero darle inmediatamente la palabra a usted para escucharlo de parte suya cómo fue el proceso de tramitación. También había una excusa, ¿no?, por parte del ex senador y actual ministro, señor Procurizo. Claro, que él tenía interés de venir, pero lamentablemente no pudo estar bien. Está en la pesca, en el paraíso. Bueno, presidente, gracias a los colegas diputados por la invitación. Me pareció importante venir porque a pesar de no tener la obligación de hacerlo, me pareció que era pertinente tratar de objetivizar lo que fue la tramitación de este proyecto que ha generado tanto ruido público, mucha tergiversación y, bueno, especulaciones de distinto tipo. Presidente, en términos muy sencillos, nosotros, como usted bien sabe, conocimos de este proyecto, que es una moción parlamentaria, básicamente promovida por diputados de mi región, después del terremoto que tuvimos el año 2015, donde la idea central era posibilitar que, al igual como hay cada vez que se produce una emergencia, una catástrofe y los daños que se generan a las viviendas llevan además interrupción de servicio y además en algunos casos destrucción de infraestructura que es la que sirve para entregar esos servicios, se planteó ahí en la moción de nuestros diputados la posibilidad de que la reposición de esos servicios y del equipo que corresponde en este caso a los medidores fuera de costo total de las empresas que tenían a su cargo la distribución eléctrica. Ese es el objetivo, ese era el artículo único y eso fue lo que nosotros conocimos en la Cámara, en el Senado, perdón. A propósito de eso, yo me imagino que ustedes tienen los antecedentes, pero como ayuda a memoria, el proyecto fue aprobado en la Cámara el 16 de agosto de 2016, se dio cuenta el 17 de agosto en el Senado, se pasó a la Comisión de Minería y se aprobó en el Senado en enero del 2018, siendo ratificadas las modificaciones en la Cámara el 25 de enero del 2018. Esa es la secuencia.
Como venía el proyecto de la Cámara de Diputados, la iniciativa tenía un artículo único que, como ya he dicho, incorporaba en la Ley General de Servicio Eléctrico un artículo en virtud del cual el retiro y reposición del empalme y medidor serán íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía siempre que esta inutilización se haya producido por fuerza mayor, sismo, tsunami, etc. Esto era el objetivo central. Nosotros en la Comisión de Minería y Energía del Senado lo tratamos en las sesiones del 29 de noviembre, 20 de diciembre del 2017 y el 3 de enero del 2018. Es un proyecto que no tuvo una gran discusión, más bien estaba orientado a algunos antecedentes técnicos y en las respectivas sesiones los senadores preguntamos por el efecto en la tarifa y los objetivos del proyecto, a lo que las autoridades técnicas del Ministerio de Energía, en este caso la Comisión Nacional de Energía, respondieron que las medidas incorporadas en el artículo único generaría a su vez un ahorro, de manera que se producía un neteo de la medida respecto de la implementación de los llamados medidores inteligentes. La idea, tal como lo señaló en las sesiones de tratamiento, está en las actas que ustedes pueden revisar. El secretario ejecutivo de la comisión señaló que tenía sentido que el medidor fuera parte de la tarifa común, no así el empalme, ya que los más grandes empalmes tienen un costo mayor. Indicó que... ¿Quién fue, perdón? El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Además, indicó que había que ingresar una norma transitoria para modificar los métodos tarifarios, para adaptar la nueva exigencia, y que la norma no debía regir hasta que no se produzca la modificación respectiva. El mismo secretario, además, indicó que podíamos los senadores hacer suya la iniciativa o la indicación que había planteado el Ejecutivo para los efectos de agilizar el trámite. Ahí se votó la idea de legislar, con la aprobación unánime de los senadores presentes, el senador García Huidobro, el senador Procuriza y el que habla. Además, nosotros que éramos los presentes suscribimos la indicación para los efectos de agilizar el trámite. En el caso mío me tocó preguntar si se podía incluir una indicación para establecer un plazo de reposición en caso de catástrofe, que era lo que nos interesaba como objetivo de la indicación. Bueno, como ustedes saben, esto se aprobó unánime en la comisión, se aprobó unánime también en el plenario de la sala y se aprobó unánime después, entiendo, en la Cámara de Diputados. Esto es, y más allá de los efectos o las tergiversaciones o lo que ha sido el debate público, claramente ha habido una confusión muy grande al respecto, porque además en esa sesión se entregó la información de que estos famosos medidores inteligentes, entre comillas, ya se estaban implementando con una experiencia piloto en la región metropolitana y también por una de las compañías. Se nos entregó información incluso de la cantidad de medidores que ya se habían implementado. Yo me imagino, señor secretario, que todos esos antecedentes ya los pidieron a la comisión del Senado y los tendrán acá, de manera que no quiero repetirme mucho en eso. De manera, presidente, que no es mucho más lo que yo puedo aportar. Después de todo lo que se ha dicho, lo único que puedo decir es que cuando se planteó este tema, la única preocupación que nosotros manifestamos, de acuerdo a lo que se había perseguido en la indicación, en la moción de los diputados, era que en ningún caso cualquier modificación que se hiciera podía significar un costo para los usuarios. Por el contrario, ahí se explicó técnicamente por qué se podía netear un costo mayor por parte de las empresas, porque iban a tener ahorro importante con el uso de estas nuevas tecnologías. Y lo otro que quisiera complementar es que siempre todo esto quedó condicionado a la dictación del reglamento correspondiente, que era el que tenía que establecer las condiciones técnicas y la forma como
un cambio de tecnología se tenía que implementar. Reglamento que se vino a concretar, entiendo que un año después de establecido más o menos, un año después de establecido el proyecto de ley. Jamás en la discusión, ni en el debate, al menos que nosotros tuvimos en la comisión, ni menos en la sala del Senado, se planteó alguna de las cosas que han salido ahora de que esto iba a significar un costo para los usuarios. Al contrario, se quedó claramente establecido en los articulados del proyecto que la propiedad de los medidores que estaban establecidas y que eran de las personas se tenía que mantener en la misma condición. Había un porcentaje, no recuerdo cuánto era, de medidores que pertenecían a las compañías y otros que eran de los usuarios. Así que siempre tuvimos el interés de cautelar los derechos de los usuarios y que cualquier costo complementario que significara la instalación de esta nueva tecnología tenía que correr por parte de las empresas. Eso es lo que puedo plantearle a su señoría. Muchas gracias. Yo lo primero que quisiera repasar para conocimiento de todas las personas que están presentes, los parlamentarios y parlamentarias, es que a esta sesión fueron invitados las diputadas María José Hoffman, el diputado Sergio Gaona, el diputado Renzo Trisotti, el diputado Celso Morales, las ex diputadas Andrea Molina, Claudia Nogueira, el ex diputado Felipe Ward y entiendo el ex diputado José Antonio Cast también, sí, que fueron los mocionantes. ¿Ah? Perfecto. Que fueron los mocionantes del proyecto de ley y también fueron invitados los senadores García Huidobro, Guillé, el ex senador Procuriza que entregó las excusas, el senador Pizarro y ahora que llega la senadora Allende. Lo primero que quiero decir es darle las gracias por haber venido. Alcanzó a llegar al agradecimiento. Porque, como usted señaló, senador, no estaban obligados a venir. Para nosotros nos parecía interesante poder escucharlo y poder conocer. Pero sobre todo respeto por la gente que se hace preguntas y que yo creo que esta conversación era necesaria para poder seguir adelante. Yo tengo varias preguntas que quiero hacer, después viene el diputado Mulet también que pidió la palabra. Lo primero que yo quisiera preguntarles a ambos. No sé si quiere, senadora, que lee la palabra antes o iniciamos con la pregunta, como usted diga. ¿Sí? Ya. Yo quiero saber si ustedes en particular conocieron o fueron sujetos de presiones o de lobby por parte del Ministerio de Energía, de la Comisión Nacional de Energía o de las empresas distribuidoras para introducir las indicaciones que se introdujeron a este proyecto en la tramitación en el Senado. Porque uno de los elementos centrales que modifica el espíritu que el senador planteaba, que tenía que ver con atender casos puntuales de catástrofe, pensando en lo que había pasado en la cuarta región, se modifica estructuralmente cuando se cambia la propiedad de los empalmes y los medidores y se les traspasa esa responsabilidad a las distribuidoras. Porque en alguna medida lo que termina pasando es que esto se implementó a todos los usuarios de la red. Entonces la segunda pregunta es, ¿ustedes sabían o se les informó que al incorporar esta modificación se generaba la justificación para hacer una modificación o un reemplazo de todos los medidores del sistema eléctrico, todos los 6,5 millones de medidores? Porque una de las cosas que en su presentación no me queda claro en qué momento el espíritu de un proyecto de ley que busca reemplazar medidores que ya no están funcionando porque fueron dañados producto de una catástrofe o un evento de fuerza mayor, pasamos a la discusión respecto a que estos medidores ahora van a ser medidores inteligentes. O sea, ¿en qué momento el recambio de medidores se transforma en recambio tecnológico? ¿Eso se los informaron ustedes? ¿Se los dijeron? ¿Ustedes lo supieron? Porque esas dos cosas mezcladas, o sea, la propiedad de medidores y empalmes hacia las distribuidoras y por otro lado el recambio tecnológico es lo que termina generando esta posibilidad de cambiar todos los medidores y no solo aquellos que habían sido destruidos, que era el objetivo original. Y la última pregunta que tengo yo anotada es, ¿estaban ustedes en conocimiento de que se estaba preparando una norma técnica en paralelo a que ustedes lo estaban tramitando precisamente en segundo trámite? Porque desde que esto sale de primer trámite hasta la Cámara de Diputados, hasta que se tramita en el Senado, pasa mucho tiempo, pasa un par de años. Y esto se ve hacia finales del 2017, donde llega ya sobre el final del periodo legislativo a la Cámara de vuelta en enero del 2018. En ese proceso en paralelo, la CNE sacó una nueva norma técnica, donde venía el tema de los medidores inteligentes. ¿Ustedes conocieron de ese proceso mientras esto pasó por el Senado? ¿Contesto? La primera parte. No, presión de nadie, ni de ningún tipo, ni de empresa, ni sentí nunca presión de
de las autoridades del Ejecutivo. Segundo, fue parte de la conversación y de los antecedentes, porque ahí conocimos nosotros, tal como está consignado en el informe de la comisión, que ya estaba en una experiencia de una suerte de plan piloto que implicaba ya la instalación de una cantidad importante, varios miles de medidores con esta tecnología. Bueno, desde el punto de vista técnico recibimos la información de la comisión técnica respectiva y nos pareció que era pertinente y esa es la razón por la cual lo respaldamos. Así que presiones de empresa, de que el gobierno no hubiera dicho, oye, mira, tiene, no, nada. Por lo menos por mi parte no. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Bienvenida. Y saludarlas, por supuesto. Mira, yo lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Nosotros cuando esta moción que partió de la Cámara nos gustó inmediatamente, porque nos parecía, y ahí están las actas, digamos, de la Comisión del Senado, originalmente de entera justicia, porque parecía lo más increíble que personas que hayan sufrido daños, eran damnificados, encima iban a tener que pagar, digamos, el costo de la reposición de un medidor o la nueva conexión de un empalme. Así que de partida lo encontramos muy bien. Efectivamente, yo no tengo demasiado claro en qué minuto, en el tiempo, va a ser preciso, pero efectivamente, una vez que esto se comienza a tramitar en el Senado, se incorpora a los medidores inteligentes. Yo no podría precisar la fecha, eso es cierto, pero sí quiero ser clara en esto. Inicialmente nos parecía bien cuando lo planteó la Comisión Nacional de Energía en el sentido de decir, en un doble sentido, digamos. Por un lado, del punto de vista de la tecnología, supuestamente esta es una tecnología que va a permitir un manejo de la generación distribuida, algo que nosotros hemos apoyado desde hace tiempo, las cosas hay que decirlas como son. Yo creo en la generación distribuida porque creo que un país tiene que aprender a ser inteligente. Entre otras cosas, la eficiencia energética pasa porque tú tengas una distribución, digamos, una generación distribuida de tal manera que tú puedas ordenar y la gente pueda saber. Yo prefiero consumir a partir de las 10 y tanto de la noche si voy a planchar, comillas, por decir algo, en lugar de hacerlo a una hora, digamos, donde cuesta mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de incorporar los medidores inteligentes parecía una buena idea. Yo no podría decir en ese momento que yo pudiera decir que me pareció mala idea porque hace mucho tiempo, quiero ser muy clara en esto, en el Senado, yo supongo que el senador Pizarro se acuerda, lo veníamos conversando, lo veníamos discutiendo incluso con un gran promotor de esto que fue en el entonces senador Horvath, que siempre hablamos, digamos, de dos temas, la eficiencia energética y una generación distribuida, y eso es posible con medidor inteligente, de tal manera que cada usuario, en definitiva, se autorregule al saber cuáles son las horas peak, los costos mayores, etcétera. Eso por un lado. Fuera de otras cosas que supuestamente tiene ventajas, que tiene también tener medidor inteligente en la medida que supuestamente hay una mejor calidad de servicio, en la medida que puedes detectar con más rapidez si hay un blackout, cuáles sectores quedaron, etcétera, etcétera, o incluso, se lo explicaba también, en caso de que efectivamente se hubiese una falla, como la que acabamos de ver hace pocos días con 4 gotas, igual tiene mucho más capacidad de reacción, supuestamente una empresa distribuidora, para los clientes que están afectados, etcétera, etcétera. Entonces se habló de los medios inteligentes y nos parecía hasta ahí bien. Yo no puedo precisar la fecha, que es lo que preguntan, no sé en qué momento, pero sí sé que la Comisión Nacional de Energía es la que nos planteó a nosotros esto de la posibilidad de incorporar medidores inteligentes, y como nosotros veníamos, esa es mi idea, pero no haberme equivocado, y como nosotros veníamos apoyando la idea de la eficiencia energética, entre otras cosas, porque no es lo único que significa eficiencia energética, pero entre otras cosas implica medidores, digamos, que permitan hacer generación distribuida, me pareció bien, hasta ahí, bien. Ahora, yo tengo el recuerdo además de que cuando se dijo que los empalmes sobre todo los medidores, tenían que pasar a ser de propiedad de la empresa para que pudiera justamente pagar y devolverle a los clientes afectados por ya sea, bueno, inundaciones, aluviones, incendios, terremotos o lo que sea, parecía normal. Ahora, cuando ya se cambia este tema y pasamos a hablar de los medidores inteligentes, ahí yo no sé, como digo, en qué minuto lo podemos precisar cuándo fue. Lo que sí me recuerdo, en una parte donde yo estuve, hay una parte en la cual yo estuve ausente, que no aparezco en algunas votaciones, pero estaba con licencia, pero en la parte que yo estuve, yo me acuerdo, sí, al momento que se plantea eso, que entonces pasarían a ser de la empresa,
y siendo de la empresa como parte del servicio de distribución que da la empresa y por lo tanto es parte de lo que se entiende como los servicios que entra una empresa en la red, yo sí me recuerdo haber preguntado, Jorge, tú me puedes confirmar, me acuerdo haber preguntado, bueno, si esto iba a tener un costo. Y haber dicho algo así como que era un costo mínimo de, yo no sé, podríamos revisar las actas, pero yo no sé por qué tengo el recuerdo de que hayan dicho como 200 pesos, 300 pesos, una cosa que parecía francamente algo bastante menor en teoría. Eso es lo que podría decir. Ahora, que yo recibiera personalmente algún tipo de presión, llamado, nunca me comuniqué con ninguna empresa, no conozco a nadie en ninguna empresa y nunca tuve conversación, ni por lobby, ni nada, absolutamente nada. Lo que sí tengo, como digo, lo que acabo de decir, el recuerdo de por qué pasamos al medidor inteligente y por qué inicialmente lo aprobamos. Y yo hoy día, si me preguntan, claro, en esa buena fe de pensar que dábamos un paso, ya que estábamos hablando de cómo iban a reponer y a cargo de la empresa, que era un paso positivo, digamos, para poder pasar a lo que ya hemos hablado, sobre la eficiencia energética, hasta ahí sí. Hoy día, claro, si me preguntan si esto, en la forma que ha sido llevado, y los anuncios y las contradicciones, y se dice una cosa y se dice otra, estoy hablando del gobierno actual, la forma en que ha planteado estos temas, estoy en absoluto desacuerdo, porque hoy día surgen cosas que en ese momento no se vieron. Pero me parece... digamos que hoy día había una cantidad de contradicciones, que se está diciendo una cosa, se está diciendo otra. Pero eso fue el espíritu, por lo menos, en lo que yo me recuerdo haber participado hasta el momento que yo participé. Presidente, en el informe se establece que esto fue en el mes de noviembre del 17, cuando empezó la comisión a conocer de este proyecto. Y a propósito de la discusión en general y en particular, porque así se aprobó que fuera despachado por el Senado, es en esa primera reunión en que el Ejecutivo de la época, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, hace el planteamiento de los medidores, de la posibilidad de la instalación de los medidores inteligentes y que para poder implementarlo con todos los beneficios que eso podría tener se requeriría una modificación a la ley. A propósito de lo que plantea la senadora Allende, como yo les dije en un principio, esto siempre se planteó en términos de un beneficio para los usuarios porque podía posibilitar el uso de una tecnología que abaratara las cuentas, en buenas cuentas, si es que uno sabía usar el aparato, buscando los horarios donde hubiera menores costos y que la implementación de esta tecnología en la práctica no suponía ningún costo mayor porque es cierto que había que hacer una inversión, pero también ha habido un ahorro muy importante de los costos de operación de las empresas y está establecido acá, está en el informe que ha consignado la opinión que entrega el secretario ejecutivo. Dice que sostuvo que en el caso del medidor tiene sentido que se pague la tarifa común porque es un elemento de cargo. Tratándose del medidor inteligente, el balance final será casi de costo cero porque se reducen gastos de operación. Por ejemplo, se evita la lectura mecánica del medidor. Por el contrario, tratándose del empalme, no es una buena señal socializar la tarifa porque los de mayor capacidad tienen un costo superior. Es posible incluir tales costos en la tarifa, pero esto no significa necesariamente socializar el cobro. Lo razonable sería establecer tarifas diferenciadas donde el usuario que solicita el empalme pague bajo alguna fórmula, aunque la autoridad fije la tarifa. Después, dice en mérito de lo anterior, prosiguió, el Ejecutivo plantea que en un articulado transitorio habría que precisar que durante cierto lapso los clientes seguirán siendo propietarios de sus medidores y empalme y que mientras esta situación no cambie el régimen, permanecerá también sin alteración. En el evento de una catástrofe, la empresa distribuidora deberá reponer ambos dispositivos, aun cuando sean de propiedad de los clientes. Y después establece una serie de argumentos, en realidad lo pueden leer todos ustedes ahí, de manera que a sus consultas, eso fue en las 2 sesiones y media que tuvimos, donde se planteó esta posibilidad. Perfecto. Diputado Mulet. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la senadora y al senador que vengan a la comisión, porque obviamente no tienen la obligación, a que se les agradece mucho que vengan.
yo solamente tengo una consulta, digamos, a propósito, que de alguna manera la han señalado, que tiene que ver con algo que yo creo que la Comisión Nacional de Energía, supongo, no fue precisa y clara en la discusión de este proyecto de ley, que es la impresión que tengo, ¿ah? Porque no me cabe la menor duda que los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, buscaban el objetivo principal del proyecto, que está por lo demás en su idea matriz, en su nombre, que queda absolutamente claro que es lo que todos buscaban. Y que si uno después, como termine el proyecto, la verdad es que el nombre no dice relación con su contenido, digamos, porque al final pasa a ser una parte nomás de la idea matriz, la idea de que, cierto, de que la empresa distribuidora solvente el retiro y reposición del empalme minero en caso de inutilización por fuerza mayor, sino que el punto es que la indicación que sugiere el Ejecutivo, como consta en acta, traspasa el dominio o extiende la red, lo hace de manera indirecta, de distribución de energía eléctrica al empalme y al medidor. Y eso significa una transferencia de dominio de ese empalme y medidor, del 70% al menos de los medidores que pertenecen a los usuarios, el 30% ya pertenece a las empresas, y ahí se produce una distorsión, porque eso pasa a propiedad de las empresas de distribución, de la concesión de distribución, que por lo demás es perpetua. Y creo que eso hay un cambio importante que no se percibe, digamos, por lo menos no está en la discusión, ni de la Cámara ni del Senado, ese traspaso. Y ese traspaso es significativo, a mi juicio, no es menor, si uno lo relaciona además, y los expertos lo sabían en ese momento, en que desde antes de la aprobación de este proyecto de ley se estaba haciendo dos cosas. Se estaba ya cambiando la norma técnica que nos iba a llevar a los medidores inteligentes y otra serie de medidas de seguridad de la red de distribución, lo que es muy importante, y además se estaba modificando la tarifa, adecuándola a la nueva norma técnica, subiendo la tarifa, como quedó después al final con un alza. Entonces, agregar el dominio del empalme y del medidor de alguna manera era muy beneficioso para las empresas en ese proceso, porque al cambiar todos los medidores, obviamente las empresas tienen derecho a rentar, de acuerdo a la ley, por cada alambre que tienen, cada clavo que tienen en el sistema. De manera que extender la red es un muy buen negocio para las empresas. Entre más invierten, más rentan. Entonces la extensión de la red les beneficia. Salvo que uno considere que es mejor que la paguen los usuarios, digamos, en tarifa, si es que eso hay quienes piensan legítimamente eso, que al final es mejor que sea de la empresa los medidores y los empalmes y que uno pague una pequeña tarifa por eso y no tenga que depender del usuario cambiar el medidor o cambiar el empalme, que es la otra mirada que hay detrás de eso, y que muchas veces se dio como argumento respecto de que debe cambiar el dominio porque en el caso de catástrofe, ¿cierto?, una de las razones que se dan en caso de fuerza mayor, a la empresa le es mucho más fácil cambiar algo propio que algo ajeno. O sea, en el fondo, si es dueña del medidor y es dueña del empalme, va a cambiar algo de la que es dueña y va a cobrar en la tarifa. Pero eso no estuvo en la discusión, y yo creo que ese es el problema. Uno lo podría entender. Yo no soy partidario de extender la red de distribución y entregarle gratuitamente a las empresas el medidor y el empalme de todos los del 70% de los usuarios. Entonces creo que ahí hay hubo falta de información. El punto es si eso se hizo el profeso o no por quienes sabían, que es la gente de la Comisión Nacional de Energía fundamentalmente y las empresas distribuidoras. Y yo no sé si en general los parlamentarios de alguna manera no tuvieron toda la información o fueron de alguna manera engañados. Perdonen que lo diga, lo digo con mucho respeto. O sea, si hubo omisión de información. Yo veo a muchos colegas diputados hoy día acongojados que aprobaron el proyecto entendiendo que le estaban facilitando las cosas a los usuarios. Y no me cabe la menor duda que los senadores hicieron lo mismo. Pero había una situación que hoy día se discute si tiene que ver cómo se implementó el sistema ahora con todos los problemas que han ocurrido y los retrocesos que ha tenido el gobierno, que ha tenido que ir reconociendo hacia atrás cosas, desde que el cambio es voluntario, de los 10.000 pesos primero los medidores, después que el cambio es voluntario, ahora que hay que devolver la plata de la tarifa que se pagó adelantadamente. Entonces ahí hay una cuestión que creo que como comisión es importante dilucidar, ese punto, el punto de que por qué se traspasó el dominio de los empalmes y medidores si eso
para cumplir el objeto y la idea matriz del proyecto de la ley no era necesario. Porque las empresas, si lo cambiaban en caso de catástrofe, igual podían cobrar arriendo por ese medidor, como lo hacen hoy día con el 30% que son propietarios. Entonces, ¿por qué ese traspaso del todo? Y yo creo que ahí hay una confusión, digamos, o una información que no se entregó. Yo confío en los parlamentarios, lo debo decir bien abiertamente. O sea, ningún parlamentario va a estar disponible, digamos, para subirle la tarifa a la gente. Es como suicidarse políticamente. Entonces, eso está claro, digamos, sí, eso está claro. Y todos sabemos cómo operan estas empresas, además, de manera, pero creo que hubo una información que no se entregó con la debida transparencia y que coincidió, además, después en la Cámara al menos, con que se vote sin discusión el último día del periodo parlamentario, digamos, que es lo que pasó en la Cámara de Diputados. Entonces la pregunta a propósito de eso es, visto después, claro, después de la guerra somos todos generales, esto es muy fácil, es ver si percibieron o no esa hoy día, con la mirada hacia atrás. ¿Es probable que no hayan sido completamente transparentes las autoridades o las personas que participaron y que asesoraron en eso? ¿O esa es como mi consulta? Bien, creo que es como el punto que a mí me interesa dilucidar. Y muchas gracias. Sí, Senadora. Perdón, yo lo que puedo decir, efectivamente, como señaló una parte el senador Pizarro, citando lo que está en el informe por lo demás del Senado, digamos, el secretario ejecutivo de la CNE empezó a decir o sea, ya el discurso fue centrarse en parte, porque dimos por hecho de que la moción y todo esto obviamente tiene un objetivo claro, preciso, contundente, y todos nosotros estábamos de acuerdo. O sea, por ningún motivo una empresa debería tener la desfachatez, por decirlo de alguna manera, de cobrarle encima a un usuario que se haya visto perjudicado, sea por mala mantención o sea porque evidentemente es catástrofe mayor. Entonces eso ya se dio por hecho. A partir del momento que la Comisión Nacional de Energía nos empezó a hablar del medidor inteligente, la verdad es que, para ser súper sincera, yo creo que nosotros no tuvimos la capacidad de profundizar y de ver más allá, lo que se nos decía, las cosas que están citadas. El secretario ejecutivo resaltó desde el punto de vista de la empresa, los medidores inteligentes reducen los costos, accidentes de trabajo, entregan el beneficio de la instantaneidad en caso de falla, permite aislar el problema, saber dónde se produce, reduce el tiempo de interrupción, facilita la gestión eficiente de la red, todo lo que hemos estado hablando. Tratándose de cliente, el medidor inteligente permite mejorar la gestión del consumo, bueno, lo que ya hemos dicho. Cuando dentro de 7 años haya plena cobertura de medidor inteligente, agregó, habrá también una red inteligente de baja y media tensión que comprenderá tecnologías que no solo permitirán una mejor gestión de la red, sino además introducir la fibra óptica en lugares distintos a los grandes centros urbanos para favorecer la comunicación. O sea, por el contrario, que se mantenga el actual esquema regulatorio, a la empresa distribuidora no le va a interesar sumarse a la generación distribuida. No obstante, el Ejecutivo estima que este mercado se puede acelerar si se abre en lo relativo a provisión de servicios energéticos, etc. Yo creo que efectivamente el discurso central fue las ventajas, lo que significaba adoptar esta nueva tecnología. Y como yo ya he explicado, a mí me parecía razonable y sensato el que se incorporara esta tecnología si tenía o tiene, en teoría, estas virtudes. Solo que faltó una parte que efectivamente probablemente nunca se extendieron ellos en lo que el diputado Mulé está preguntando o consultando o imaginando que ocurrió. Nunca se profundizó qué significaba que la totalidad. Yo entendía que esto iba a irse gradualmente, pero evidentemente para que esto funcione, cosa que hasta el día de hoy tiene que ser la totalidad de los medidores, o la casi totalidad, por hablarlo de alguna manera, para que tenga el beneficio que supuestamente tiene. Entonces, yo creo sinceramente que nunca se profundizó, ni por parte de ellos, ni uno tuvo la mirada de ver qué significaba esto. Más bien estaba al lado de la óptica de decir, las empresas tienen o sea, esto tiene que hacerse masivamente para que tenga sentido como país, para poder llegar a los supuestos beneficios que tienen, no solo en ahorros, sino en fibra óptica y muchas otras cosas demás, digamos, que supone que. Yo, sinceramente, creo que es eso lo único que puedo explicar. No creo que haya habido, no sé si el gobierno quiso especialmente ocultar. Lo que pasa es que no lo preguntamos porque no lo imaginamos, o sea, no lo vimos. Y es muy fácil hoy día mirarlo con los ojos de hoy. Con los ojos de hoy no hay ninguna persona que podría defender lo que está ocurriendo, y menos dejar de señalar lo que yo estoy señalando, que ya sé que es lo más actual, pero no puedo también dejar de decirlo, lo dije en la comisión, aunque ya no soy parte de la comisión regular en el Senado de la Comisión de Minería y Energía,
pero dije que, francamente, ahora sí que se había vuelto esto un tema casi inmanejable en la forma que había sido conducido. Se dice primero obligatorio, se dice después voluntario, se dice se paga 10.000 pesos, después se echa para atrás, después sí, después no. O sea, si algo que creo hoy día que ha fracasado es que exista alguna posibilidad seria para este país de decir vamos a avanzar en medidores inteligentes. Ahora, creo que la ciudadanía, y legítimamente lo que está preocupada y molesta es la falta de transparencia, la falta de claridad y la falta de regulaciones precisas. Y entre la falta de transparencia y de claridad está también el actual sistema, cómo se regula. O sea, esto que sea una empresa modelo, que hace una simulación donde participa la propia empresa y, por supuesto, también el Estado. 2/3 supone la Comisión Nacional de Energía y 1/3 de la empresa, pero que sea la propia empresa que participa de este modelo, francamente nos está llevando a un terreno en el cual uno hoy día legítimamente tiene mucho más sospechas de lo que a lo mejor en algún momento la sintió. De decir, esto es un modelo que tal como está hay que cambiarlo. Y hoy día se vuelve además inaceptable que uno diga esto ha permitido que hoy día tenga una rentabilidad muy superior a lo que sería siendo un mercado regulado, muy superior a lo que sería lo normal de alguna empresa que invierte en un servicio que además es monopólico prácticamente, porque en este país no podemos decir que tenemos una cantidad de empresas distribuidoras y por lo tanto un cliente escoge cuál va a ser la que quiere ocupar, porque no es así. Yo, presidente, solo para terminar y agradecer la invitación a lo que planteaba el colega Mulet. Claro, a la luz de los antecedentes, hoy día uno puede pensar mal, puede pensar otras cosas. Pero los hechos objetivos es que cuando nosotros analizamos este proyecto en general y en particular, fue porque había un interés de los parlamentarios de sacar el proyecto por el beneficio que busca. Eso es más que evidente y está dentro del objetivo de la moción. Ahora, nosotros todos los antecedentes que recibimos fue los antecedentes entregados por el colega Gaona, que intervino en una de las comisiones, y fundamentalmente por las organizaciones o las instancias técnicas del Ejecutivo. No hubo participación en la comisión de empresas de ningún tipo. O sea, si usted revisa quienes participaron en todo el debate que está establecido ahí, asistió el ministro de Energía, don Andrés Rebolledo, con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, don Andrés Romero, el jefe de División de Energías Renovables, don Cristian Santana, el jefe de División Energética, don Ignacio Santelice, y el profesional Sebastián Arroyo. La subsecretaria de la cartera, señora Jimena Jara, acompañada de la jefa de División de Seguridad y Mercado Energético, la señora María José Rebeco, el jefe de la División Jurídica, don Hernán Moya, el jefe de la División de Ingeniería Eléctrica de la SEC, Jack Namías, el asesor legislativo de la SECPRES, don Renato Valenzuela, el profesional de la Fundación Jaime Guzmán, don Sebastián Sotelo, la directora ejecutiva y la coordinadora de la Fundación Chile Sustentable, señora Sara Larraín, y la señorita Natalie Joañán, respectivamente, el representante de la Asociación de Eficiencia Energética, ANESCO, don Andrés Rojo, los asesores parlamentarios de todos los que estábamos ahí, algunos los presentes y otros el analista de la Biblioteca del Congreso, los señores García y Torres, la periodista del diario El Pulso, la señora Miriam Leiva, el diario Financiero, Catalina Álvarez, el profesional del Departamento de Prensa del Senado, etc. No tuvimos nunca una información de la empresa. Lo que sí es que se entregó en la comisión, y de ahí donde viene todo esto, la comisión entrega, la Comisión Nacional de Energía entrega la información de que hay un proceso de cambio, que es al que se refería, me referí yo y también el diputado Mulé. Un proceso de cambio que ya se está aplicando sin necesidad de norma, que esta experiencia piloto donde se establecen, que está ahí en el informe, las comunas, el número de... Entonces, manifiestan que en los casos de Chilquinte y en algunos sectores de la región metropolitana, esto se acompaña con el informe que conocemos nosotros en la comisión, y por supuesto que la lógica indica, y que fue lo que hicimos los senadores, consultarle al Ejecutivo qué va a significar este proceso de cambio y qué es lo que significa esta renovación tecnológica.
Y claramente nosotros ahí manifestamos que cualquier costo, cualquier inversión tenía que ser de absoluta responsabilidad de la empresa. De manera que esa es la razón por la cual cuando se hace la sugerencia por parte del Ejecutivo de aprovechar el momento de renovación tecnológica, nos pareció razonable porque era la información que nos entrega la entidad especializada y además en un proceso que ya estaba en marcha. La verdad es esa y no tenía ninguna otra intención. Yo quiero decir que fui testigo y participante de una instancia en que lo que planteamos todos los que ahí estábamos presentes es que no puede irse en contra del derecho de los usuarios ni puede irse en contra del bolsillo de los usuarios. Nunca se estableció modificar la tarifa para justificar la inversión de la empresa. Nunca se planteó así. Y además, lo que nosotros hicimos fue establecer claramente en el artículo transitorio respecto a que los medidores y empalmes cuyos dueños eran los clientes seguirían siendo sus dueños. De manera que esa situación no cambiaba. Ese fue el espíritu, presidente, con el cual nosotros terminamos aprobando y, como bien decía el diputado Mulé, si hay otros intereses o como se ha especulado por ahí, con toda razón, creo yo, porque uno se pone mal pensado, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hay inversiones en sectores que son casi monopólicos. En este no es un monopolio, pero es casi un monopolio. Cualquiera podría pensar que la implementación de esta tecnología nueva podría implicar un nuevo negocio del cual la verdad es que uno no tenía por qué imaginárselo. En todo caso, yo me alegro que ustedes hayan asumido la responsabilidad de efectuar una comisión investigadora, porque esta segunda parte de las dobles o terceras o cuartas intenciones que puedan haber sentido o puedan haber tenido algunas instituciones o empresas, sería bueno que se despejaran. Así que por mi parte yo le agradezco mucho, presidente, la invitación. Yo no sé si tienen que retirar o pueden... Sí, ¿Sí? Yo ¿Puede ser o no? Porque tengo otra... Yo tengo dos preguntas más. Ya. Si alcanzo a hacerla, porque igual el diputado Gaona me había pedido la palabra. Entonces, diputado Gaona, además, autor del proyecto, miembro de la comisión. Sí. Gracias, presidente. No, yo asistí, me recuerdo, a una de las comisiones de esto. No recuerdo el que en esa comisión se haya discutido el tema del recambio de medidores. Yo quisiera preguntar si en el Senado había absoluta claridad. Usted fue colega a la primera sesión, porque claro, es usted el que hace la introducción de lo que exacto, de la moción. Exacto. Yo quería consultar si las autoridades de la época informaron profusamente respecto de la norma técnica que habían aprobado en concordancia y con unanimidad con las empresas en diciembre del 2017. La norma técnica 703 del 6 o 7 de diciembre del 2017 señala y establece ahí claramente el recambio de medidores. Cuestión que a mí me parece, no sé, ahora ustedes me dicen que sí, algo discutieron el tema, me parece que nos fue informado a la Comisión del Senado con la suficiente profundidad como para indicar que además, porque en las modificaciones que se hacen al articulado y que colocan en el articulado transitorio, hablan claramente de aplicar la ley, que en el fondo cualquier inversión, al pasar los medidores y el empalme al sistema de distribución, cualquier inversión tiene que ir a tarifa. Entonces, yo no sé si ustedes tuvieron la información así completa de parte del Ejecutivo respecto a la norma técnica que se ha dictado un mes antes de la discusión de la ley, y si también tenían o no tenían el conocimiento suficiente o les informaron respecto a lo que el Ejecutivo estaba haciendo, que era trabajando una tarificación interperiodo, que nunca se había hecho. Las tarificaciones se hacen cada 4 años y aquí a mitad de periodo se estaba haciendo una tarificación que salió hacia la Contraloría el 6 de marzo del 2018. Entonces, yo quisiera saber si el Ejecutivo... yo no recuerdo de que en el momento que yo estuve lo haya dicho así, haya informado así con contundencia. Esta es la norma técnica, estas son las implicancias de la norma técnica 703 del mes pasado a la discusión que estaban en ese minuto. Y esto es lo que estamos pensando, porque un decreto tarifario no se cambia de la noche a la mañana. Entonces, el decreto tarifario se venía evaluando 6 meses antes.
Entonces, si tuvieron acceso ustedes a esa información, yo creo que eso es muy relevante porque a mí me parece que eso es clave porque al final en la norma técnica se establece el recambio generalizado de medidores y en el decreto tarifario, que es de marzo, se establece el cargo se establece el cambio de tarifa que además está validado por el mismo proyecto de ley que todos nosotros aprobamos. Entonces, eso yo quisiera saber si podemos profundizar en esa materia, si de verdad se contó con toda la información arriba de la mesa en el minuto que se estaba trabajando en la comisión. Vamos a cerrar las preguntas y así también los podemos liberar. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, la senadora Allende y al senador Pizarro. Y la verdad las cosas es que creo que es conveniente que tanto la Cámara de Diputados como el Senado nos preocupemos de que esto quede pero absolutamente claro por el bien general de ambas cámaras, puesto que ha tenido un revuelo nacional tremendamente importante. Si parte este proyecto con una iniciativa que quién se iba a oponer a que aquellas personas que fueron afectadas por el terremoto de Coquimbo, ¿no es cierto?, las empresas distribuidoras de energía sean las responsables económicamente de reponer el medidor y el empalme. Pero con algún par de indicaciones se da una lectura distinta y se pretende imponer a todos los usuarios del país, alrededor de 7 millones de usuarios, ¿no es cierto?, estos medidores inteligentes, que la verdad las cosas es que el costo que tienen en Chile es bastante más alto que lo que realmente cuesta en el país de origen. Entonces ahí había ya un tremendo negocio que cuesta mucho explicar. Y resulta de que esta iniciativa tan noble termina ni más ni menos que más o menos distribuyendo entre todas las empresas alrededor de 600.000 millones de pesos que se echan al bolsillo. Esa es la cantidad, sí, se cobran los 85.000 pesos solo por el concepto del medidor, que ya digo es casi el doble de lo que cuesta en el país de origen. Entonces, tenemos como Cámara de Diputados y como Senado una responsabilidad tremenda de esclarecer esto a fondo y de modificar la ley si es necesario, hacer las rectificaciones que correspondan para que no quede ninguna duda sobre este tema que es tremendamente delicado. Gracias, presidente. Sí, y lo que yo quería agregar, me agradezco la pregunta que hace el diputado Cabana, un poco lo que yo traté de hacer al comienzo. Si ustedes estaban en conocimiento de que se estaba terminando de elaborar esa norma técnica en paralelo a que estaba pasando por la comisión de ustedes. Estaba lista. Entonces, ustedes no tenían conocimiento. ¿Por qué lo digo? La polémica cuando explota, cuando a la gente le llega la nota de CIPER y todos los medios la recogen, esto a principios de marzo, lo que supimos es que por culpa de los parlamentarios que habían aprobado una ley en enero del 2018, estaban cobrándole los medidores eléctricos a todo el país. Y ahora que ha pasado el tiempo y que uno lo puede ver con más calma, no es así. La ley se colabora con la norma técnica, pero la norma técnica es la que genera finalmente el recambio de medidores y el traspaso a tarifa. Entonces, no me quedó claro en la respuesta de ustedes, que me dio la impresión de que la senadora señaló que sí tuvo conocimiento de que esto podría ser cargado en la tarifa general, y le entendí al senador que no. No sé si me entendí mal. Pero, sí. Micrófono, diputado. Efectivamente, desde la perspectiva de la política pública, es una buena decisión. Si mi reparo está en que no se comunicó adecuadamente ni se hizo con toda la información sobre la mesa, porque efectivamente nosotros deberíamos ir avanzando hacia medidores inteligentes. La ley establece que todas las inversiones en activos son remunerados a través de la tarifa. O sea, yo en eso no tengo problemas. Si lo que a mí me complica es la forma en que se hizo esto, y por eso es que les preguntaba si tuvieron toda la información arriba de la mesa, habiendo una norma técnica ya dictada y un decreto tarifario a puertas de salida donde incluía los costos de los medidores a todos los usuarios. Entonces, eso es básicamente para poder completar. O sea, yo creo... No discuto la política pública. Recogiendo el guante, yo lo planteé en la sesión anterior que tuvo la ministra, yo también estoy de acuerdo con los medidores inteligentes. Si también el tema es la forma y también el momento. Sin la reforma a la ley de distribución, que todavía no iniciamos siquiera su tramitación, parecía ser apropiado esperar a que esto fuera después. Pero no es un tema contra los medidores, el tema es la polémica que se armó, tiene una explicación súper valedera. Pero solo para terminar, preguntas muy puntuales. ¿A ustedes se les informó en alguna de esas sesiones, esas 2 sesiones y media, el precio que tendrían estos medidores, el costo
Yo revisé la discusión que se dio en el Senado y tengo la impresión de que se menciona en algún momento algo así como 90 o 100 dólares el costo por medidor que podría haber sido mencionado por la CNE. Tengo la duda, por eso lo pregunto. Porque una de las polémicas que también se genera es a quién le están comprando las distribuidoras los medidores. En particular en el caso de Enel, que se lo han comprado una empresa relacionada y habría ahí una integración vertical que en estricto rigor no está regulada. Y lo otro es si ustedes discutieron respecto del efecto de expropiación indirecta que esto podía generar respecto de los medidores antiguos que fueran reemplazados, porque insisto, el proyecto original, tal cual estaba planteado por sus autores, era completamente razonable, era una muy buena idea. Pero cuando se implementa, en fondo, cambiar medidores que no funcionaban por medidores que funcionaban a costa de la empresa, súper bien. Cambiar medidores que sí funcionan por otros que también funcionan, pero que son inteligentes y que tienen un costo extra, significa que el medidor que sí funcionaba, que tenía la persona, que era de su propiedad, ahora ya no tiene valor, porque solo sirve para medir energía y si ya no lo va a utilizar no sirve para otra cosa. Y hay una expropiación ahí del valor de ese medidor. ¿Eso se discutió en la comisión? ¿Se descartó esa posibilidad? Yo no tengo más preguntas. No sé. La verdad es que no tengo recuerdo que hayamos visto ningún NTD. Yo dije que me parecía que en algún momento a lo mejor se mencionó, pero como una cosa hipotética. Nunca se discutió de precio. Yo no recuerdo que aquí hayan dicho, mire, y menos que la norma técnica ya estaba haciendo. No de eso no tengo, por lo menos yo no recuerdo. Ahora, ojo que vuelvo a hacer hay una o dos sesiones que yo no estuve, entonces también puede ser, pero yo de verdad no tengo ningún recuerdo que se haya discutido de que ya estaba siendo aprobada para la norma técnica. Y segundo, cuando yo dije, me pareció que en algún momento se mencionó que podía tener costos, pero nunca se habló así, esto cuesta el medidor, esto le va a significar, y qué vamos a hacer con los medidores antiguos, ni mucho menos. Nada, o sea, fue después de que nosotros, a raíz de todo lo que se desató, por supuesto, de que uno comienza a ver, de darse cuenta, y bueno, con mayor razón ha surgido, como ya lo dije, con las contradicciones que hemos visto en este momento para tratar de resolver problemas, que de alguna manera se ha visto agravado, porque en lugar de mejorar, yo creo que ha agravado la situación, porque aparece totalmente contradictorio, voluntario, obligatorio, en fin, se compensa, no se compensa, etcétera, etcétera. Yo por lo menos no tengo noción, no tengo recuerdo, así que esa es la verdad. Senador. No, presidente, información respecto a lo que plantea el diputado Gaona, nosotros no tuvimos. Lo que queda consignado en el informe que la Comisión Nacional de Energía responde al Senado después de las inquietudes que nosotros planteamos está en este informe de la Comisión Nacional de Energía y se refiere exclusivamente al tema de la experiencia que había significado la instalación de los medidores inteligentes, las experiencias piloto, las cantidades, en fin, y lo que cada empresa estaba desarrollando. Este no es un informe de las empresas, es un informe de la Comisión Nacional de Energía. Yo supongo que lo tiene el secretario, porque si no, se los dejo, porque ahí se da cuenta que información respecto al otro tema nosotros no tuvimos. Sí, diputado Mulet. Creo que no quiero abusar de la buena disposición de la señora senadora y del señor senador, pero a mí me es coherente, porque yo creo que la discusión en el Senado se centró en la necesidad de cambiar los medidores por medidores inteligentes. Yo creo que es algo que todos queremos y lo vemos como bueno, y tomaron los recaudos, por lo que escucho, o la precaución, por lo que escucho de ellos, de que no subieran las tarifas. En el fondo esa es la mirada, o que no significara costo para los consumidores. Y que no se perdiera la propiedad. Entonces, en eso, claro, pero en el fondo sale esta otra cosa, el traspaso de propiedad de la beca, y ahí es donde está la contradicción, que yo creo que, por lo menos mi impresión es que los organismos técnicos del Estado no actuaron con la debida rigurosidad en un tema complejo. Esa es una opinión mía, digamos. Yo les agradezco mucho. Sí, para terminar, yo agradecerles nuevamente la disposición de que hayan venido. Para nosotros es necesario, sin lugar a dudas, en las próximas sesiones, cuando vamos a invitar a las autoridades del momento de ese organismo, probablemente vamos a tener más claridad respecto a lo que pasó, pero para nosotros era necesario al comienzo haberlo escuchado a usted y en particular agradecerle a ustedes dos porque hayan tenido esta disposición. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.